Bueno, continuamos con la explicación de algunas de las citas en latín que son de ámbito jurídico que podemos utilizar bastante a menudo, sí, que nos ayudan a abreviar mucho que tener que decir, ¿no? Entonces, en vez de muchas palabras, nos remitimos a esta serie de frases y pues acortamos bastante. Nos hemos quedado entonces en las calendas grecas y ad memoriam rei perpetuam. El siguiente que había anotado aquí es ad substantiam, que me gusta porque utilizo bastante, que quiere decir en estado de sustancia, ¿sí? O a la sustancia, relativo a lo que es natural y esencial. De todas maneras voy a poner compartir pantalla porque pienso que es más práctico también para los que quieren leer, no solo ver mi cara. A ver, vale, sí, ahí, ¿no? Voy a aumentar un poquito más la letra que se puede. A ver, mejor. Mejor, a ver. Bien. No, sí, bastante mejor. Bueno, el que lo ve del teléfono igual sigue siendo chiquito. Para mí, como tengo la pantalla del computador grande, lo veo grande. Bueno, a perpetuum, este es, a substantium, quiere decir que es algo que realmente posee sustancia. Cuando hablamos mucho de la ficción jurídica, pues hay que entender que se habla de un concepto ideal. Ideal no es, como he explicado muchas veces, no es como nosotros utilizamos la palabra ideal, que es lo que desearíamos que fuese así, sino en el lenguaje jurídico ideal es que procede del mundo de la imaginación. Como procede del mundo de la imaginación, no tiene sustancia, porque lo que no podemos decir, dame un pedacito de tu imaginación y coges, toma, te doy un pedacito de qué está hecho, no tiene sustancia, no, ni es de mantequilla ni de plastilina, no hay nada que lo puedas agarrar. Entonces pertenece al mundo de la imaginación. De ahí que se utilice, como digo siempre, la redacción ficción jurídica, porque siempre aclara el estatus o la realidad de las definiciones. Hay que ser bastante eh, explícito, ¿sí? Cuando se utilizan ciertas palabras, porque se sacan de contexto y ya he explicado tantas veces que en el lenguaje jurídico, el legalese, las palabras son algo completamente distinto, es como un hechizo, no significan lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que sustancia es algo que está hecho de algo que podemos definir, algo, como diríamos, que tiene sentido, o sea, algunos de los sentidos, para la vista, el tacto, el gusto, el olfato, el oído, lo que sea, podemos definirlo, podemos medirlo, ¿sí? Lo puedes poner en un frasco, lo puedes calcular, le puedes dar un tamaño, ¿sí? Un peso, pero algo de la imaginación no es medible, ¿vale? Entonces lo mismo con la ficción jurídica, es ficción porque es ficcionado, ¿sí? Ficticio, no es real, se crea artificialmente, ¿sí? Es un artificio, un mecanismo para poder operar en comercio, básicamente es eso. Si comercio es todo lo que tiene que ver con intercambio, ¿vale? O sea, algo de valor que se entrega y que se recibe. Entonces, para que toda esa cuestión se crea un artificio llamado ficción jurídica, o como se utilizan estos términos muy comunes, la palabra persona. ¿Sí? Nosotros lo llamamos persona para otra cosa, pero en el lenguaje jurídico persona es corporación. Entonces, y muchas veces diferencian a persona, ¿cómo se dice? Persona física de persona, bueno, tienen otros términos, ¿no? Pero al final es lo mismo, ¿no? Que lo he explicado muchas veces. Persona viene incluso de la antigua cultura, perdón, de los griegos que llamaban así a la máscara, ¿sí? Que usaban en obras teatrales, pero si uno se va a la cultura semítica, encuentra que person, como en inglés dice person, dice person o parazón, era un aldeano, ¿vale? Igual que humano, etcétera. Bueno. Entonces, nosotros tenemos sustancia. Dice, mira, esto tiene sustancia. Incluso yo podría coger, decir, este rotulador tiene sustancia. Y puedo decir que este es de plástico, dentro hay una tinta de X cosa, que hay una pelusa hecha de esto. Esto es un imán. Todo esto, de un modo u otro, surge de los elementos que creó Dios, ¿vale? Independientemente de que una persona
acepte o no cuestiones religiosas, no tiene más explicación que decir que esto no lo creamos nosotros, la sustancia me refiero. Nosotros le damos forma, pero la sustancia no la creamos nosotros. De la misma manera, nuestro cuerpo no lo creamos nosotros en el sentido de la sustancia. Tuvo que haber sido creado por algo mayor. Como nosotros no somos conscientes de eso, entonces se entiende desde los tiempos de la filosofía griega que tuvo que haber sido una fuerza superior. Entonces, estas cosas tienen sustancia, lo demás es artificial. Por eso es bueno tener en consideración esta expresión para dejar claro que algo sí es real, mientras lo que está en contraposición a lo que estamos hablando en esta conversación o debate o discusión o cuestión jurídica, en estos casos, sea lo otro a lo que se quiere referir, no tiene sustancia, ¿no? Otra expresión muy buena en el sentido de derecho, ¿sí? Es aequitas prefertur rigori. Es preferible la equidad al rigor. Esta también es bastante buena porque existe, entre las tantas deformaciones terminológicas, la idea, por ejemplo, de justicia, ¿sí? Que cuando uno analiza, dice, bueno, el Ministerio de Justicia o vamos a hacer justicia, justicia, muchas veces esa palabra en realidad es una connotación de venganza o tiene una connotación de negocio, ¿sí? Que tiene que ver con comercio, o sea, ese cobrarle a alguien, por ejemplo, hacer justicia, te cobran algo a ti, pero te cobran algo a ti para dárselo a alguien a quien le has causado daño, en la mayoría de casos no. Entonces no puede ser justicia, porque justicia es darle a cada quien lo que es suyo, ¿sí? Lo que cada quien le merece, ¿no? De ahí viene la palabra derecho, que también es una palabra deformada, que la confunden con con beneficios, ¿sí? Por el contrato social, a eso le llaman derecho, o sea, lo que los privilegios que tú tienes dentro de un contrato, a eso le llaman derecho, pero eso no es derecho, ¿sí? Derecho es lo que es tuyo. De hecho, viene en el griego ius, de ahí viene el inglés yours, o sea, lo que es tuyo. Entonces, lo que es mío es mi cuerpo, mi mente, de ahí la propiedad intelectual, que sale de mi mente, de mi imaginación, de ahí vienen todas las creaciones, las obras literarias, los cuadros, la composición musical, todo eso viene de mi mente. Entonces, es una extensión mía, es mi ius, es mi derecho. Bien, yo puedo tener poder sobre eso, yo soy el autor, por lo tanto tengo autoridad sobre todas las propiedades intelectuales, libros que yo escriba, poesía que yo escriba, obras musicales que yo escriba, una película o video que yo haga, o imágenes que yo cree, o un dibujo que yo hago, una pintura, todo eso es propiedad intelectual mía, ¿vale? Entonces, eso es mi derecho. Mi cuerpo es mi derecho, mis hijos son mi derecho, donde yo resido permanentemente termina convirtiéndose en mi derecho después de 6 años o dentro del común de la sociedad, lo que ellos entenderían. Diría, esta persona yo siempre estaba en esa esquina. Entonces, como siempre estaba en esa esquina, al final nadie más se pone en esa esquina porque se sobreentiende que es como una especie de extensión del individuo que siempre está en esa esquina. Lo mismo es con una cueva, te vas a vivir en esa cueva, nadie más va a vivir en esa cueva si ya sabe que estás ahí, porque se sobreentiende que es una extensión de ti, entonces es tu derecho. Eso se debería entender socialmente, o así era en la antigüedad. No ibas con un documento, mira, yo aquí compré esta tierra a tantos grados, altitud, no sé qué, o el código postal. No, eso se lo inventan en comercio. Bien, entonces es importante también entender, ¿no? Estas definiciones. Entonces, cuando hablamos de justicia, al punto al que iba, hay que entender que antes que encapsularla dentro de las ideas del comercio o de que no debería ser la venganza, y lo explicaré en otro momento, tiene que basarse en lo que es justo, bien, lo que es correcto, lo que es honesto, lo que debería ser, bien. Por eso dice, es preferible la equidad al rigor. ¿Por qué? Porque las leyes que se crean, todo este concepto del derecho positivo, del positivismo, a veces se salen de lo que es lo justo, lo correcto. Bien, entonces lo justo, lo correcto es la equidad, que está encima de la equidad y debajo está la igualdad. Entonces, hablan de igualdad, 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 pero la palabra igualdad no es correcta, no se basa en la justicia. La palabra correcta es la equidad. Bien, lo ecuánime, ¿vale? Es simple. Si coges a alguien, por ejemplo, un gigante,
¿no? Vamos a hacer un reparto de comida y tenemos a un gigante y tenemos a un enano, ¿no? Entonces cogemos la comida y la repartimos por igual, ¿no? Igualdad. Entonces cogemos al gigante y le damos una porción de comida que es exactamente la misma que para el enano. El enano no se la va a comer toda porque no puede con tanta comida y el gigante se va a quedar con hambre. Entonces hay injusticia por tratar de utilizar la igualdad. En cambio, la equidad, es decir, vamos a ser proporcionales. El gigante come más, el enano come menos. Vamos a darle al enano lo que necesita comer y vamos al gigante lo que necesita comer. Se reparte por, según lo que es lo correcto, lo lógico. Bien. Entonces, esa es una diferencia importante para entender entre equidad e igualdad. Por eso lo importante es la equidad, lo que es ecuánime, lo que es lo correcto, la medida de lo justo, como se utilizaría en el lenguaje jurídico, la medida de lo justo. Entonces, es mejor eso que el rigor. ¿Qué es el rigor? Decir, si la ley dice tal cosa, pues hay que hacerlo como está escrito. Y lo vemos mucho en las religiones cuando se vuelven legalistas. Porque la Biblia dice, porque el Corán dice tal cosa, porque es que en el libro de Mormón dice no. O sea, no es porque lo diga tal cosa, hay que primero partir de la lógica de lo que es lo correcto, ¿sí? ¿Qué es lo que es ecuánime, lo que está balanceado? Como decía Jesús, medidas justas, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Es preferible, va a tener prioridad, y eso pues a veces hay que reiterarlo. Por ejemplo, a un juez, o no, más que todo, digamos, a un juez, que es el que le importaría caer en cuenta de esto, o sea, recapacitar, si está siendo injusto en alguna decisión, una toma de datos, que debe estar por encima de toda la equidad al rigor. Y ahí tenemos entonces que muchas de las leyes que se crean en realidad no tienen que ver con justicia, sino casi que parece como castigo y lamentablemente en la mayoría de los casos es negocio, porque eso es lo que es, en lo que se ha convertido en los últimos siglos el sistema judicial, en un negocio. Entonces están buscando es un beneficio, un lucro, en vez de estar buscando qué es lo correcto, ¿vale? Agere de honestate, ¿sí? También es muy bueno utilizarlo, que quiere decir un acto de honestidad. He mencionado también con anterioridad los actos de buena fe que tienen que ser parte de los contratos. Ahí te lo refiere el UCC, que se exige la buena fe en la creación, en el desarrollo, en la aplicabilidad de un contrato, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver también en la vida cotidiana. Se supone que así debería ser, tener buena fe. Lo mismo con la presunción de inocencia. Por encima de todo, considerar que cualquiera es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, la guerra de honestate es la disposición de hacer las cosas de buena fe. Porque de hecho buena fe también lo definen en esta terminología como un acto de honestidad, ¿vale? Ser honestos, actuar bien, no buscar hacerle trampa a aquel con el que estás negociando. Básicamente toda la vida es un negocio, por eso las cuestiones jurídicas, el derecho, se han traspolado tan fácilmente al ámbito del comercio y entonces el comercio lo ha invadido, porque básicamente nosotros venimos haciendo traditio, ¿sí? Tradición o intercambio, trading, desde que el hombre es hombre, en todo. Yo te doy un par de semillas, tú me das a mí un pan. Yo te doy un par de pescados, tú me das a mí un tarrito de tantos gramos de incienso. Siempre ha sido intercambio, ¿no? Entonces ahí tiene que haber honestidad, ¿no? Como decía la ley de Moisés, no tendrás dos tipos de balanza distintas. Claro, si la balanza es justa, pues tú pones una cosa aquí y pones el peso equivalente, pero no seas tramposo que cuando venga alguien a conveniencia tú tienes una báscula que está modificada para poder hacerle trampa y venderle menos por un precio que no es el correcto, que te ha dado más. Entonces, esa es una cuestión también de la honestidad, ¿no? Ánimo Yocandi, a veces lo he utilizado porque yo suelo ser muy sarcástico, a veces en algunas demandas pongo algunas frases, entonces eso no es muy común, ¿sí? Son tanto irreverentes, se sale del canon, entonces a veces pongo esto o para decir que esta es mi forma de comunicarme, esta es mi forma de expresarme, ¿sí? Ánimo Yocandi. Dice, expresión empleada para indicar que una cosa está dicha con ánimo irónico o de broma y que no puede ser tomada en serio o no ha habido intención de ofender. ¿Vale? Hay unos que se parecen también aquí. Por ejemplo, animos criticandi
Es el propósito que domina a una persona al utilizar expresiones o ejecutar acciones que, aunque pueden parecer deshonrosas o infamantes para su destinatario, no se emplean con el fin de menospreciar o ofender, sino con el ánimo de mera crítica. Esto lo vemos mucho en el arte de la crítica. ¿Sí? Se ve en el cine, se ve en la política, se ve en la televisión, los noticieros, los programas de debate, se ve mucho ese tipo de cosas. Cualquiera podría decir, oye, ¿por qué no lo demanda por decir esas cosas? Porque se entiende que es una forma de debate, es una forma de retórica. Si cualquier cosa, dijiste mi nombre, te voy a demandar. No, tiene que haber realmente un daño. Entonces, ahí es donde se juega también con el hecho de decir, no es simplemente ánimos criticandi, no es que realmente te quiere, ánimo iureandi, como se diría. No lo puse aquí porque es algo similar a la intención de querer causar una injuria o un daño, sí, es distinto, ¿vale? Como por ejemplo la difamación. Bueno, aquí la cosa cambia, ¿no? Animos damnandi, ¿sí? De ahí viene el inglés damnation, propósito de causar daño, que es relevante a efectos penales porque los daños o detrimentos ocasionados a una cosa solo son delitos si concurre dicho ánimo, ¿vale? De hecho, muchas veces hay cosas que no se han llevado a cabo, pero existen todas las pruebas de que se trataba de hacer. Bueno, ahí hay una cuestión también legal también que se genera ciertos conflictos porque en algunas jurisdicciones o algunas leyes antiguas, nada de eso, en cuanto más antiguas, nada de eso se podía considerar como una prueba. Si no había un daño, tú podías tener guardada un arma nuclear o podías tener guardada, yo qué sé, 50 granadas. Mientras no hacía daño a nadie, eso no significaba nada. Hoy día no. Hoy día se presupone, sí, que puede ser una amenaza. Lo que no se presupone, y que es prácticamente aplicable, no conozco todas las leyes de todos los países, pero en términos generales, como ya hemos hablado, de las distintas jurisdicciones, la amenaza, por ejemplo, sí se considera a peligro. En Estados Unidos, por ejemplo, la difamación se toma muy en serio, dañarle el nombre a una persona, porque allá se toma muy en serio la propaganda. Entonces, si tú dañas la imagen de una persona, te pueden arruinar los abogados porque todo el mundo está viendo esos programas o todo el mundo se está enterando. Entonces, se toma muy en serio la imagen. En España también, pero especialmente en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en Israel, el hecho de amenazar a alguien se toma muy en serio. Hay otros sitios, por ejemplo en España también, pues se toma en serio una amenaza, pero en Israel se lo toman muy en serio. Bien, igual que levantar la mano a una persona, ese tipo de cosas no se ven. Pero en caso de que se den, la ley es bastante estricta, ¿sí? El sistema judicial es bastante estricto. Entonces va a depender de muchos países cómo manejan eso, ¿no? A ver, ya, André ya está haciendo preguntas. Vamos a ver. La expresión ad substantiam la podemos utilizar para confrontar las ficciones jurídicas, al decir yo soy real y el sistema solo se inventa cosas y corporaciones. Sí, sí. Ánimo yocandi se utiliza para hacer reír al juez y después disculparse para que no se enoje. Bueno, podría ser. Sí, podría ser. Podría ser. Como digo, cuando se tratan cosas delante de un juez hay que ser bastante astuto. Eh, es mejor muchas veces hacer las cosas de manera escrita porque controlas la situación, la puedes revisar, puedes borrar, puedes agregar, te tomas tu tiempo hasta que consideras que está todo bien. Pero delante del juez, que fluya las cosas, pues vale que tendrías que ser guiado por el Espíritu Santo para decir todo debidamente, porque de otra manera se pueden agarrar de cualquier cosa que digas. Y lo normal es que las personas cuando nos sentimos amenazados, coaccionados, en evidencia o atacados, pues nos ponemos nerviosos. Entonces eso también hace que no te fluyan con facilidad el sarcasmo o lo que sea, y que igual a veces también hay que entender que el juez no está haciendo, en muchos casos lamentablemente, las cosas por una vocación de pasión, sino porque es un empleo. Entonces, como es un empleo, es un negocio, por tanto, no están necesariamente disfrutando con lo que están haciendo, están cumpliendo con algo, ¿no? Entonces, no es de extrañar que a lo mejor no se lo tomen con mucha gracia el hecho de que uno en directo hable con ánimo yocandi, ¿no? Ante tempus es para referirse a un periodo anterior, ¿sí? Antes de X
cosas o de cierto concepto del que estamos hablando. Por ejemplo, yo puse aquí, ante tempus es una frase latina que se traduce como antes del tiempo o antes de lo previsto. Se utiliza a menudo en contextos jurídicos y filosóficos para describir una acción realizada antes de su momento, antes de un momento esperado, digamos, o determinado. Ars bene dicendi es justamente lo que estaba diciendo, lo importante que es la manera que te vas a desarrollar, que hacerlo en una oratoria, pues hay quienes tienen labia y se les da muy bien la oratoria, delante de mucha gente es lo suyo, es su don. Pero como no es la regla general, pues lo ideal es escrito. Uno puede decir, sí, pero escrito tampoco es que se me dé muy bien, pero lo puedes revisar. Incluso le puedes decir a otra persona, ¿me puedes revisar esto? Yo de vez en cuando lo hago más que todo para ver si alguien tiene una segunda opinión o ve algo que yo no vi o se le ocurre algo, ¿sí? Que a mí no se me había ocurrido o de repente ve alguna errata. Sí, mira, aquí pusiste una coma o aquí te faltó un punto. No, no me di cuenta. Mira, aquí hay una minúscula, aquí hay mayúscula. Entonces es bueno, aunque conozcas un tema, aún así una opinión. Entonces, cuanto más uno está redactando un documento y le pide a alguien una segunda opinión. Así que es mejor, ¿sí? El ars bene dicendi cuando lo puedes desarrollar debidamente en un escrito. Aquí puse la técnica de expresarse de manera adecuada para lograr la persuasión del destinatario. Bona fides, nuevamente, sí, que ya lo he mencionado muchas veces, buena fe. Es un principio general del derecho consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión. Exige una conducta recta y honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. ¿Vale? Otra de las frases aquí, voy a bajar un poco. A ver. Bona fede possessor suos facti fructus consumptos. El poseedor de buena fe hace suyos los frutos consumidos. Bueno, esto es muy típico en Latinoamérica. Se refiere a que alguien que posee una propiedad de buena fe tiene derecho a los frutos o beneficios que ha obtenido de esa propiedad, incluso si estos frutos han sido consumidos o utilizados. ¿Vale? Capitis de minuto, bueno, esto ya lo mencioné también, capitis en general, ¿sí? Que se refiere a la disminución de los derechos. Esto es muy bueno, yo lo uso casi siempre, porque es esencial a la hora de hacer una distinción entre la ficción jurídica y el ser real. A lo mejor hay quienes no se preguntan por qué si buscan cuestiones jurídicas que tengan que ver con los Estados Unidos, por dar un ejemplo, ¿no? A veces parece como que son nombres alternativos cuando encuentran escrito United States, ¿sí? Estados Unidos. Otras veces United States of America. Otras veces dice The States of America. Otras veces dice The United States con el artículo de. Algunas veces D está, la T está en mayúscula, otras veces está en minúscula. A veces dicen simplemente America. Otras veces la gente dirá, bueno, son modismos. Unas veces lo dirán de un modo. No, es que cada expresión de esa tiene un significado completamente distinto. Y tanto es si lo pusieras todo en minúscula, que no es el caso, como si lo ponen todo en mayúscula, como si lo ponen a la inicial en mayúscula y el resto en minúscula. Cuando a veces ponen el artículo de, o cuando no lo ponen, cuando lo ponen con T mayúscula o lo ponen en minúscula. ¿Por qué? Porque T mayúscula es la parte de la estructura de un nombre. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner la ciudad de Los Ángeles. ¿Sí? No se llama Ángeles, se llama Los Ángeles. Entonces es parte del nombre, el artículo es parte del nombre, no se está refiriendo a que son muchos ángeles, es el nombre que tiene. Si yo solo dijese, voy a ir a Los Ángeles, voy a ir a donde están Los Ángeles. Pero como me estoy refiriendo a la ciudad viene con el artículo. Entonces lo mismo no es de la misma manera. Entonces para evitar una confusión, si yo dijese en inglés, The Angels, sí, refiriéndome a un conjunto de ángeles, yo no pondría la T en mayúscula, ¿sí? The Angels. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a un colectivo de individuos que son así. Pero si yo me refiero a la ciudad, entonces yo pondría si fuese así, ¿no? Pero
Ellos lo llaman Los Ángeles porque es una palabra tomada del español. Pero es por dar un ejemplo, ¿no? Entonces lo mismo pasa también con Estados Unidos. Una cosa es Estados Unidos, pero eso es un tema largo, no voy a entrar en detalle, igual que nos importa a nosotros el asunto de Estados Unidos. Solo que voy con eso es importante uno analizar, y puede hacer este ejemplo, de cuando los nombres aparecen en mayúscula, de cuando los nombres aparecen en minúscula, que no lo hacen, ¿sí? A cuando los nombres aparecen con la inicial en mayúscula y la otra parte, el resto del nombre, en minúscula. Esto es por, lo expliqué en su momento, el derecho romano. El derecho romano establecía 3 tipos de privación de derechos para aquellos que no estaban en la cima o en la cúspide de la curia de poder, ¿no? Entonces se entiende que los que tienen el nombre escrito en minúscula, básicamente solo se les ha privado de un aspecto que estaría por debajo del emperador o de los dioses. Sin embargo, los que tienen el nombre en minúscula, pero la inicial está en mayúscula, serían aquellos que ya les han quitado 2 aspectos importantes de sus derechos. Pero cuando ves el nombre que está todo en mayúscula, quiere decir que ese ser ha perdido los 3 aspectos elementales del derecho. Básicamente no tiene derechos, ¿no? Entonces, eso explica, aunque si le preguntan a juristas o le preguntan a fulanito y menganito, ellos no van a saber que es así. Sí, mucho menos abogados. Ellos no, simplemente dicen, es que se hace así. Es como en el colegio cuando te dicen, escribe las cosas con color azul o color negro, porque no está aceptado ningún otro color. Y si uno preguntase por qué, dicen, no haga preguntas, porque es que ni siquiera ellos lo saben. Es que es así, pero ¿por qué es así? No, ni siquiera ellos lo saben. No saben que el negro es porque porque esto la escritura está muerta en sí misma, y el azul porque es comercio. Por eso nunca te dicen que utilices el color rojo, o el color verde, o el color dorado, o el color violeta, o yo que sé, cualquier, el gris, sino que siempre en el colegio es negro o azul. Bien, entonces ya nos acostumbramos desde el principio a trabajar con estos elementos. Por eso yo, cuando escribo un documento jurídico, nunca lo escribo ni en negro ni en azul, salvo que me refiero a una ficción jurídica. Deliberadamente la pongo en negro, como una forma de decir, tú sí estás en negro, y te pongo en mayúscula, ¿sí? Porque te quito todos los derechos, ¿no? Capítulo de minuto máxima. Y en azul sí es una cuestión comercial, pero en general siempre escribo los documentos jurídicos en violeta. Entonces, y de hecho uno también puede escribirlos incluso en rojo, ¿vale? Para identificar que uno está vivo. Pues esto es importante con el asunto del capítulo de minuto máxima, mínima, media, ¿no? Son esos niveles de la privación de derechos, y que lo van a encontrar si miran, por ejemplo, miren un carnet de conducir, miren cómo está escrito mi nombre, cómo está el certificado de nacimiento, cómo lo escribieron, cómo está escrito en el contrato. Se dan cuenta que en la mayoría de los casos está en mayúscula. Entonces se están refiriéndose a la ficción jurídica. Bien. De hecho, por ejemplo, si miran nombres de artistas, nombres en general, nunca ponen el nombre en mayúscula. Es muy raro. O sea, salvo que lo hagan sin saber. En general, pues el nombre de una persona usualmente lo pone, va a depender también de gustos, pero en general, ¿sí? En tratos y demás, los nombres que se ponen o que se escriben, nadie los pone en minúscula, porque parecía como minúscula, como que pierde poder. Incluso si pudiese ponerlo en mayúsculas y en negrilla, sería como más, resaltaría, pero en realidad dentro del fundamento del derecho romano es al revés, ¿vale? Luego está, bueno, no sé si aquí Andrés hizo otra pregunta. Entonces puedo tener un juzgado solo por escrito. Lo que pasa es que las películas nos han programado en la mente que tienes que estar en una corte con un juez enojón, y mucha gente, el jurado. Eso es derecho común, ¿vale? Y el asunto con el derecho común es que es el derecho, como he explicado, que opera para Estados Unidos, opera para Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica, no sé si Canadá también, no estoy seguro. Pero en Europa, por ejemplo, no es necesariamente así. En Latinoamérica no estoy seguro, porque está el derecho chileno, ¿sí? Que es en unos casos, y en otra parte de Latinoamérica. Entonces hay que ver cada caso cómo se gestiona, cómo se maneja, ¿no? Pero, por ejemplo,
el hecho de que uno encuentre este concepto de que hay un jurado es bastante positivo porque, ¿cómo explicar? A mí me pasó una curiosidad, es que viendo un video de, ¿cómo se llama? El tipo este de Mundo Desconocido, y había invitado a alguien que hablaba sobre el derecho natural, era muy breve, y después decía que ¿cómo es? Valladolid, me parece que era, había un tribunal popular. Bueno, yo me puse en contacto con ellos, hablé con ellos y me dijeron que tenían un montón de trabajo, que les llegaban peticiones de muchísimas partes de España, pero solo podían abordar o trabajar con aquellas que tienen que ver con la zona de Valladolid, o bueno, zonas en las que ellos se puedan trasladar, diría yo, ¿no? Que se puedan trasladar, ¿no? Entonces me dijeron, no, pues en esa zona donde tú estás no tenemos, por ejemplo en Canarias no tenemos nadie que se esté dirigiendo, dedicando a eso. Y una de las cosas que me llamó bastante la atención es que decían que mucha gente se ponía en contacto con ellos, decían, sí, 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 oh, qué bueno, qué interesante, pero no formaban ningún tribunal popular. Sí, el asunto del tribunal popular es muy interesante, pero ni yo mismo he formado mucho, a pesar de que ellos me dieron un montón de unos escritos como para ponerme en contacto con ellos y tener una delegación aquí y demás. Pero el tribunal popular necesita por lo menos a 13 personas, ¿no? Entonces, es interesante esto porque sigue el modelo del derecho natural, del derecho, bueno, de la common law, o sea, el common law, el derecho común lo copió del derecho natural, que son los tribunales del pueblo. O sea, tenemos un problema en el pueblo, pues se reúne a una especie de jurado, sí, una especie de jurado no, se refiere una especie de alguacil, un gestor y por lo menos un jurado de unas 12 personas en la Torá. También se establecía, creo que eran 12 personas también para un tribunal elemental o básico, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que haya una imparcialidad, ¿sí? Y que las personas que son jurado ahora luego es una cuestión aleatoria, o sea, se eligen y vuelven a incorporar otros que no tienen nada que ver, de manera que no hay una cuestión personal, ¿sí? No están implicados, simplemente estudian el caso, analizan las dos partes y hacen un veredicto. Y el asunto es que el Tribunal Popular tiene mucho más valor que el sistema judicial actual, que es comercial. Como es comercial, está por debajo del derecho natural. Sin embargo, esto lo tenemos que hacer nosotros, la gente de a pie, los seres, los adámicos, ¿no? Los seres humanos, como diríamos, ¿no? Pero eso requiere determinación y requiere trabajo. Entonces, eso lleva pues al caso que estás mencionando, como se ven en las películas americanas del jurado. Te das cuenta que el juez simplemente escucha escucha el veredicto del jurado y da un mazazo. Y entonces dice, pues, esto va a ser así, así. Pero quien tiene realmente el poder es el pueblo, que es el jurado. Y si ves en las películas, el jurado que eligen es alguien que está haciendo sus asuntos, que normalmente no tiene antecedentes, y le llega una citación para que haga el jurado. Él no ha estudiado leyes, pero es que no necesita estudiar leyes, porque ahí está la imparcialidad. El hecho de que él no lo ha influenciado nada. Entonces, él, como un ser que tiene conciencia, evalúa la circunstancia y con los otros miembros del jurado toman una decisión que no se conocen entre ellos. Entonces, este es un sistema bastante interesante. No se ve no sé cómo es en el caso de los diferentes países de Europa, en muchas partes, pero ese es un sistema que me parece bastante correcto y ese es el sistema que debería emularse porque él, a su vez, está emulando los tribunales populares, ¿no? Entonces, el asunto por escrito, puedo tener un juzgado un juicio por escrito. Lo ideal sería escribir antes de todo eso, incluso si te hace una citación, escribir y evitar, porque es que después te meten ahí y dentro de sus términos, dentro de cómo ellos lo ven o cómo los han indoctrinado o adoctrinado, es que en el momento en que tú entras a la sala del juez, tú estás entrando en el barco donde él es el capitán y tú estás fuera de la jurisdicción de tu propio barco. Entonces, estás bajo la jurisdicción de él. Eso es en los términos de ellos. Por eso es importante siempre decir, soy un ser natural, cualquier cosa que hagan la están haciendo en violación del derecho natural. Pero es que, a menos de que estés muy versado, lo mejor es manejar las cosas por escrito antes, ¿no? A ver, las películas de los Court, un juez se enojó y mucha gente jurado. Sí, bueno, eso es de las películas. Son películas americanas, ¿no? En Europa no,
No estoy muy seguro cómo funciona, nunca he estado muy en Europa. Aparte de Europa, cuando digo, es muy distinta. Por Inglaterra, o sea, Estados Unidos copió el sistema judicial de Inglaterra. Entonces, este sistema de Inglaterra procede de esos, de la Edad Media, ¿no? Del bar, como decían ellos. Entonces, ¿qué? Si al expedirme un documento un banco me pone Andri en mayúsculas, puedo decirles que asustantian porque yo no acepto que me reconozcan mi nombre y identidad como un corporativo. Sí, lo puedes hacer. La cuestión es qué quieres conseguir con eso, ¿vale? Y bueno, yo estoy haciendo algo parecido. Pero la cuestión es ¿qué es lo que quiere conseguir uno con esto? Si lo que quieres es que te desvinculen, ¿qué quieres? ¿Que te cierren el contrato con el banco? O sea, ¿qué exactamente es lo que quieres? Ahora, si lo que quieres es hacer una aclaración, ¿sí? Para evitar malos entendidos, lo podrías hacer, pero hay que hacerlo de forma sabia, ¿sí? Hacerlo debidamente para que se entienda. Y más que todo es con qué fines lo quieres hacer, cuál es el objetivo. En mi caso, por ejemplo, es para que quede claro que la cuenta que estoy utilizando es de un ser real, aunque ellos lo hayan puesto o sea, lo hayan escrito como si fuese una ficción jurídica. Así si en algún caso, yo qué sé, cualquier cosa quiero hacer con mi cuenta, no están ellos arbitrariamente haciendo lo que les dé la gana, porque por lo menos en España hay instituciones, digamos, de terceros como Hacienda o no sé qué otras instituciones que hacen, meten la mano en la cuenta bancaria. Eso no ocurre en Estados Unidos. Y no pueden estar tocando las cuentas salvo que un juez dicte una orden de que eso pueda pasar. Te bloquean la cuenta, la congelan, etcétera, lo que sea. Entonces tiene que ver con por la orden de un juez. Pero en España Hacienda lo puede hacer como lo puede hacer. Eso no se puede hacer porque no es un juez. ¿Qué tal, Marcelo? Bien, entonces hay cosas que yo lo hago muchas veces porque yo me curo de males, como se suele decir. Entonces me anticipo para decir que después no vengan a estarme molestando porque conste que yo les avisé. Entonces me gusta enviar documentos de vez en cuando sobre diferentes cosas. Pienso, por si acaso que no me pase con tal cosa, les voy a avisar. Luego no tengo problema, entonces le aviso esto a la policía, esto a la municipalidad, esto a no sé qué, al Ministerio Interior, voy al banco. Entonces, para que después no puedan estar, o sea, no es que no puedan, para que después no digan o asuman cosas, porque uno puede decir, mira, aquí te pongo poner la fecha del documento que te mandé, que yo ya te había avisado esto para evitar malos entendidos, ¿no? No hay que hacerlo desde el enojo, ni desde la soberbia, ni como dicen en España, desde el mal rollo. Simplemente te estoy dando una información para que sepas cuál es mi estatus y que si esto está así, ya no tengo ningún problema a seguir interactuando con ustedes, utilizando un carnet para esto, no tengo ningún problema, siempre y cuando no haya confusiones, que sepan que yo soy un ser vivo y esto solamente son pedazos de plástico con unos números, ¿vale? Entonces, más que todo lo diría para evitar confusiones, pero saber uno exactamente para qué lo está haciendo, qué es lo que quiere conseguir con eso, ¿no? A ver, entonces el jurado o esas personas que son miembros tienen la última palabra de mi veredicto. El jurado sí. O sea, diría que la última palabra la tiene el juez, pero lo que pasa es que no tendría mucho sentido que el juez tomase una decisión en contra del jurado porque precisamente el jurado es el que está hablando. O sea, el jurado es la voz del pueblo, o sea, es la voz de la mayoría. El juez, cuando actúa el jurado, el juez ya no tiene opinión. En cambio, los tribunales, como yo los entiendo, porque como te digo, no he entrado a los tribunales y estoy exceptuando los que son de derecho anglosajón, ¿sí? Lo que son, es como Inglaterra, ¿no? Perdón, Reino Unido y Estados Unidos. En otras partes de Europa, como no sé, yo no estaba ahí metido, no sé cómo funciona, tengo entendido que no se utiliza el concepto del jurado, pero en ese caso tendría que preguntar porque no profeso saber eso, pero hasta donde yo entiendo no funciona de esa manera, pero debería funcionar de esa manera. El asunto es que si hacen que funcione de esa manera, ya no sería un jurado de negocio, porque la gente que viene ahí no viene contratada. Eso ya sería delito. Sí, porque vienen financiados por el Estado para X cosas. No, tiene que ser gente neutral. El juez es pagado, pero el jurado no. El jurado viene ahí voluntariamente y lo hace. Ahora que en el trabajo le digan, ay, no viniste tal día. Dice, sí, tengo un justificante de un juez porque fui de jurado. Ah, bueno, ¿qué van a decir? ¿Vale? Pero ese es el tipo de cosas que deberían funcionar en todas partes del mundo. Organizar tribunales populares. ¿Bien? Pero eso es otro tema. Yo no sé si en el grupo de Signal, en el grupo de WhatsApp
de las ecualdeas, lo mencioné en su momento. Pero igual es que es eso, tiene que haber un mínimo, se entiende que tiene que haber un mínimo de 12 personas. Si hubiese 9, bueno, hay 9. Pero lo lógico es que haya una suma de algo que es una, dentro de lo que de lo social se entiende que es un número establecido correcto o adecuado de personas para establecer un tribunal popular, ¿no? Bueno, voy a apuntar perdón, voy a comentar el último aquí ahí, que a ver si nos acordamos, lo voy a poner. Voy a ponerlo así en resalto para después acordarme que fue el último con el que nos quedamos. Casus fortuitus amor excusat. Sí, parecido a lo que estábamos mencionando antes. Se traduce literalmente como el caso fortuito excusa la mora. Este principio legal se refiere a la circunstancia en la que un deudor no puede ser considerado en mora, o sea, en deuda, o tardar, si el incumplimiento de su obligación se debe a un hecho imprevisto y no impugnable a su conducta. O sea, no tiene nada que ver con que lo hubiese querido hacer de mala fe. Simplemente, yo qué sé, cayó un meteorito, hubo un terremoto, hubo un accidente en la autopista. Es decir, está fuera de mi poder. En este caso es en cuestiones de pago, ¿sí? Tienes unas pautas para estar pagando algo, pero hubo ahí algo trascendental que no se pudo. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? A mí me ha servido en algunos casos el hecho de que durante la pandemia se bloquearon muchas cosas que normalmente se hacen. Entonces, que si que temas con el banco, que si transacciones, que si documentos, que si citas, no, porque la gente no estaba trabajando, estaba en sus casas, luego se hacía todo online. Entonces, si pudiese aplicarse, dirías, no se pudo hacer estos pagos porque no sé, las circunstancias no lo permitían, ¿no? No es que la persona tuviese la mala fe de no querer pagar o seguir, sino que si, por ejemplo, estuvimos 3 meses o 4 meses confinados, yo no fui a trabajar, entonces no tenía dinero, entonces no podía pagar la renta o no podía cumplir con las obligaciones. Entonces, como está fuera de tu poder, ¿qué van a hacer? Denunciarte, te puede decir, sí, pero es que casos fortuitos, amor, excusa. O sea, yo no lo hice por mala fe. Todo el mundo sabe, de hecho, ni siquiera me hace falta aportar pruebas. Eso es otra cosa que explicaré en su momento. Otra cita en latín. Sí, el hecho de que es algo tan evidente que todo el mundo lo sabe que ni siquiera me hace falta poner pruebas de que durante la pandemia no se puede hacer este tipo de cosas. O sea, todo el mundo lo sabe. No, te lo estás inventando, ¿no? Es un de conocimiento mutuo porque de hecho le afectó a todos casi que por igual, ¿no? Así que bueno, pues eso. No sé si quieres agregar algo. O Marcelo, que llegó ahora, quiere agregar algo. Entonces no debo convencer al juez, sino a los consejeros o miembros. A ellos les debo tocar el corazón. Al jurado. Sí, en este caso el jurado. O sea, si en el caso de México funciona así, que no lo sé, pues sí. Por eso vemos en muchas películas americanas de jurado, de tribunales, que ellos normalmente, salvo que se dirijan al juez por alguna razón en particular específica, porque es eh, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? El que arbitria, ¿sí? Él es el árbitro, ¿sí? Por eso tiene el mazo como el árbitro con el silbato. Entonces él tiene el mazo es para arbitrar las cosas, pero es en realidad al final los que van a evaluar, que lo hacen en privado, es el jurado y después toman un veredicto, ¿no? Bueno, del chat, a ver, pero los sistemas judiciales son todos turbios. No sé si la palabra turbio sea la definición correcta, es algo muy relativo. El juez, quien da la orden para dar un veredicto final, en teoría sí, porque el juez tiene un mazo en sus manos y dice orden, precisamente porque es árbitro, ¿sí? Está haciendo de arbitrio. Lo del mazo supongo que esto viene del antiguo derecho anglosajón, ¿sabe? De la antigua Inglaterra, Escocia y esos sitios. No he investigado exactamente en qué momento apareció un mazo, ¿sí? Al juez debo hablarle con el intelecto y al jurado con la emoción. Bueno, sí, algo así, claro. Algo así. De todas maneras, todas estas cuestiones son estamos hablando de forma muy genérica, ¿no?
todo va a depender de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Lo importante es que uno sea una persona recta, honesta, y en ese sentido pues se defiende con la ley natural. Ahora, si una persona es deshonesta, no es una persona recta, pues ¿qué consejo le voy a dar? Esto es para los que estamos buscando defendernos de un sistema corrupto o de ataques o de cosas injustas, o sea, en ese tipo de, dentro de lo que es la honestidad, la justicia, la honorabilidad. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo por hoy. Como decía Box Bunny, eso es, no, el cerdito ese, eso es todo, amigos. ¿Vale? Bueno. Bueno, pues esté muy bien. Esté muy bien, ya continuamos en la próxima clase. ¿Querías comentar algo, Marcelo? ¿Qué me dijiste Sí. que querías? Una bolsita. Ah. Dime. Si bien no estuve en toda la clase, pero entendí más o menos la temática. El tema de las leyes o los reglamentos, la regla en latín, ¿cierto? Citas muy comunes en derecho que se utilizan en latín, porque abrevia el trabajo. Es más fácil una cita que ya el juez o el abogado, lo que sea, ya el que entiende, sabe todo el contexto y no tienes que empezar a tardar hasta dar la explicación de lo que quieres dar a entender. Oye, la cita ya se sabe de qué se trata. Sí, el tema es solo una cuestión de porque Roma tenía el imperio, o el tono en latín o la voz en latín tiene una repercusión, digamos, en un estado cuántico, porque muchos de los hechizos y conjuros son en latín mayormente, y inclusive las exorcizaciones que se ve son en latín también. Supongo que las dos cosas tienen que ver, pero lógicamente que en ámbitos jurídicos es porque las bases del derecho a nivel mundial, más que todo, especialmente en el mundo occidental, se cimientan sobre el Imperio Romano. Entonces, más bien es por eso. Lo otro puede ser un anexo, pero ya para quien entiende cosas que pudiese haber detrás. Pero no es que esa sea la finalidad, ¿cómo se podría decir? Primaria del uso del latín en ese tipo de expresiones. Se volvió algo tradición porque derivó del Imperio Romano, ¿sí? Pues, a los demás países de Europa y luego a América. Es por eso. Bueno, pues nada, continuamos en la próxima clase, señores. Estén muy bien. Muchas bendiciones. Bueno, abrazo fuerte, saludos. Listo, que estén muy bien.